Dentro del marco histórico de este relicario, ¿qué relación tenía Leonardo da Vinci con este templo? Además, ¿quién era Ramiro Araujo y qué cambio le dio a la altarería guatemalteca durante la década de los años 40? Lo averiguaremos a continuación. Era rey de España Felipe IV cuando recibió la visita de las monjas capuchinas de Madrid solicitándole su licencia para establecerse en la ciudad de Guatemala. El rey hace las consultas a Guatemala y le responden que ya hay 4 conventos de monjas. Sin embargo, se logra la licencia. Y en 1725, 6 monjas salieron de Madrid con destino a la ciudad de Guatemala. Al llegar al virreinato de Nueva España, porque salieron de Cádiz a La Habana, Veracruz, con destino a Guatemala. Al llegar a Oaxaca, una monja murió. Llegaron 5 a la ciudad de Guatemala, fueron atendidas por el obispo de la ciudad y se les entregó el antiguo niñado. Cuando Tomás de Merlo pinta el célebre cuadro La fundación del convento de capuchinas de la ciudad de Guatemala, pinta a las 6 monjas y a Nuestra Señora del Pilar, porque la congregación toma el nombre de Convento de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza Capuchinas. Había libertad para entrar a este convento y no se pagaba ninguna dote. Hacia 1736 se culmina uno de los más hermosísimos conjuntos de toda la ciudad de Santiago de Guatemala, el convento de Capuchinas, obra de Diego de Porres, famoso por la sobriedad de su templo, el claustro circular y sobre todo se sabe que este templo estaba adornado con bellísimos retablos, los cuales fueron trasladados a la nueva Guatemala de la Asunción. Y aquí entramos al centro histórico. Uno de los primeros templos terminados durante el proceso de traslación fue Capuchinas, en octubre del año de 1789, obra de Bernardo Ramírez, arquitecto mayor de la ciudad de Guatemala, constructor del acueducto de Pinula y del acueducto de Misco. Ayudó a Marcos Ibáñez a trazar la nueva Guatemala de la Asunción. Y ese mes de octubre de 1789 se hizo célebre con la presencia del arzobispo de la ciudad de Guatemala, don Cayetano Francos y Monroy, cuando inauguran este bellísimo templo. Se conserva el sermón de la inauguración y bendición de este templo. Es el único templo en la ciudad de Guatemala que manifiesta el estilo barroco en su fachada, donde podemos ver las columnas almohadilladas muy características del barroco de la ciudad de Guatemala en Panchoy. Y hay una teoría de que las esculturas que se encuentran en esta fachada pertenecieron a la del anterior asentamiento, donde hoy solo vemos los nichos. Los retablos ultra barrocos le dan una belleza extraordinaria. Asimismo, el altar mayor neoclásico, donde se conserva la imagen de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Y si habláramos más de tesoros, tenemos el órgano y lo que ahora es la sacristía u oficinas de capuchinas, donde antiguamente fue el coro bajo de las madres capuchinas. Ahora quisiéramos mencionar también que dentro de lo que es el imaginario guatemalteco, el patrimonio cultural intangible, Capuchinas, a través de muchas devociones, ha colaborado en el enriquecimiento devocional de esta ciudad. En este acercamiento especial con la iglesia de Capuchinas nos permitirá conocer un poco más cerca la historia del consagrado, el denominado Señor de las Palmas. Por supuesto, también hablaremos de la gloriosa década de los años 40
y no puede faltar la vieja escuela altarera guatemalteca. Todo esto reunido gracias a que las autoridades de Capuchinas nos abrieron las puertas para que usted allá en casa pueda conocer de esta rica historia, pero por sobre todas las cosas, la fe que ha movido a generaciones. Quédese con nosotros. Ya durante el siglo XIX son muchas las citas que encontramos a que el Domingo de Ramos se llevaba a cabo una solemne procesión de palmas en el convento de las Madres Capuchinas. Recordemos que en el año 1874 se lleva a cabo la expropiación de los bienes de la iglesia, así como expulsión de órdenes religiosas. Y Capuchinas, su convento, que ocupaba toda la manzana, pasa a manos estatales, mientras que se conserva el bellísimo templo. Y no termina el siglo XIX sin que la procesión de palmas se transformara ya con la imagen de Jesús. Era una imagen pequeña, la cual por muchísimos años salía en procesión el Domingo de Ramos. Pero la década de 1940 va a ser muy importante y hay que hacerle justicia también a las personas que han colaborado con el enriquecimiento y la transformación de nuestras tradiciones. Una de estas personas es don Ramiro Araujo Arroyo, a quien se le debe mucho, en muchos aspectos y sobre todo la escuela de altarería que él generó. En el caso de Capuchinas, don Ramiro Araujo va a hacer una transformación. Al ingresar en los años 40 a este templo y participar en la procesión de palmas, en el año 1948 vamos a tener un gran cambio que va a asombrar a Guatemala. Se sustituyó al anterior señor de las palmas, que al decir de don Ramiro Araujo era una imagen más pequeña y con muy poca expresión, y logra que un Sagrado Corazón de Jesús, obra de Raimundo Bielman en escultura y de don Manuel Varías en encarnado, que originalmente se venera, como lo he dicho, como Sagrado Corazón de Jesús, bellísimo en su expresión, y que fue en primer lugar del padre Mariano de la Coronación Granados y posteriormente del padre Narciso Teletor, de Celso Narciso Teletor, un gran sacerdote indigenista en Guatemala. Y de él la obtiene, la compra don Ramiro Araujo y la trae a este templo. Hay que hacerle entonces la burriquita y busca a uno de los escultores más delicados en Guatemala para hacer figuras zoomorfas, que era don Francisco Masaya en Misco, y se hace la primer burriquita, que era de un paso muy rígido, lo cual no gustó, y fue en el año 1954 cuando el mismo Francisco Masaya hace la actual burriquita, la cual conmueve por la belleza de su paso, la nobleza del animal, llevando a Jesús, al Señor de las Palmas. Pero hay algo que se hace también. Ya en el siglo XIX encontramos de que habían niños que iban en la procesión, llevaban palmas y se le regaban flores. Pero don Ramiro Araujo va a introducir las grandes palmas a los palestinos, pero sobre todo lo que hace única a esta procesión son los 12 apóstoles. Tenemos mucho más que compartir en este espacio de sagrada devoción. Cada Domingo de Ramos encontramos el paso cadencioso de un cortejo festivo que definitivamente nos recuerda la entrada triunfal hacia Jerusalén. En este encuentro que hemos logrado a través de la confianza de las autoridades del Templo de Capuchinas, también nos ha permitido fortalecer la fe y, por sobre todas las cosas, llevar un mensaje catequético a cada uno de sus hogares.